¿Qué dicen los chavales? ¿Cómo estamos los chavales y chavalas? En este vídeo os voy a hablar sobre cómo he manifestado la vida de mis sueños, sobre cómo he manifestado todo lo que tengo, sobre cómo soy líder de un sector con 20 años, con 23 años, sobre cómo me hice millonario 22, sobre cómo vivo en una mansión, sobre cómo soy feliz haciendo lo que quiero sin haber perdido mi esencia, sobre cómo estoy en paz, sobre cómo sin buscar el dinero me viene constantemente el dinero, me persigue el dinero y no yo a él, como hace la mayoría, ¿no? Entonces vamos a ver eso en este vídeo. Y bueno, para el que no me conozca ya le he comentado un poquito las cosas más materiales o visibles que yo he podido conseguir, ¿no? Y te voy a empezar explicando el cómo conseguí esto, ¿no? He de decirte que llevo varios años emprendiendo, pero no llevo tantos años emprendiendo, manifestando lo que es la vida que soñé. ¿Por qué dices esto, Rodrigo? Porque yo siempre cuento que empecé con 15 años, ¿no? comprando y vendiendo productos por mi anuncio, ¿no? Yo siempre he sido emprendedor. Entonces, si quisiera, te contaría que llevo desde los 5 o los 3 años que vendía pulseras en la playa, ¿no? Pero la realidad es que cuando hice algo un poquito más así, fue a los 14, 15 que se me despertó un poco más ese hambre, por así decirlo, de ganar dinero realmente, ¿no? Pero cuando verdaderamente yo he empezado a emprender y a manifestar esa vida, a tener ese propósito, fue a partir de Madrid, a partir de que yo estaba en Madrid. A partir de que yo estaba en Madrid fue un gran cambio para mí. Estamos hablando de 2020, así que verdaderamente si contamos desde 2020 serían 5 años emprendiendo, que ya son unos cuantos. Y sobre todo, si voy un poquito más allá de Madrid, os quiero hacer esta cronología para que comprendáis bien todo. Si voy un poquito más allá de Madrid, para que os hagáis una idea, yo en Madrid hacía dropshipping, vivía del dropshipping. No vivía extremadamente bien del dropshipping, aunque a partir de ahí, sobre todo 2021, vivía bastante mejor de dropshipping y de digitalizar empresas, ¿no? Pero en esta época yo perseguía el dinero, ¿ok? Yo perseguía el dinero. Es decir, me levantaba pensando en cómo hacer más dinero ese mismo día y me acostaba pensando cómo hacer más dinero al día siguiente. Me levantaba sin ningún tipo de hambre ni motivación, solo la única era el dinero. Había perdido el propósito completamente porque cuando yo inicié en dropshipping me apasionaba crear la tienda, es decir, tenía esa pasión, tenía ganas de despertarme la realidad al día siguiente, ¿no? Y había perdido realmente el rumbo. Es decir, mi vida era dinero por dinero, ¿no? Y una chica con la que estaba en aquel entonces, las mujeres tienen un sexto sentido, ¿no? Y pueden ver lo que es. Me decía, yo preguntaba, ¿crees que voy a hacer 10.000 euros al mes, ¿no? De recurrentes? Y me decía, no, creo que no estás listo, ¿no? Y yo me veía listo, pero no estaba listo, ¿no? Verdaderamente. Y un año después hice mucho más dinero porque sí que cambié y hubo ese cambio que es lo que te voy a explicar en este vídeo. Y te voy a ahorrar esos años míos de pérdida, ¿no? Ok, allá vamos. Empecé con ese propósito, empecé con ese hambre y después me desvirtué y después volví a manifestar. ¿Cómo empecé a manifestar? Bueno, hay 3, 4 cosas que empecé a hacer y estos últimos 2 años es cuando más he manifestado. Y te voy a decir cómo empecé a manifestar y ahora cómo he multiplicado esa manifestación, ¿ok? Entonces te voy a dar el paso a paso de cómo puedes arrancar y una vez arranques cómo debes de seguir. Lo primero que hice, que fue cuando más empecé a crecer, fue cuando dejé Madrid. Estuve en Madrid viviendo un año o 2. Creo que estuve un año viviendo en Madrid, o año y medio a lo mejor viviendo en Madrid, y me volví a Ávila, buscando mi propósito. Realmente me volví a Ávila porque era lo que dentro de mí yo sentía. Y ahí verdaderamente lo que hacía era levantarme y trabajar en mis ideas y seguir ese fuego, que ya en Madrid empecé a seguir, ¿no? Pero os lo pongo cronológicamente así. Y lo primero que empecé a hacer en esas épocas fue
leer. Leer me ayudó a manifestar. ¿Por qué? Porque leer te da visión, te aclara las ideas, etcétera, etcétera. Entonces, empecé a leer. 2, empecé a escribir. Empecé a escribir lo que yo quería conseguir en todos los ámbitos. Empecé a decir, la vida no es solo dinero. Y empecé a comprender que para conseguir dinero tienes que conseguir también más cosas. Entonces escribía lo que quería hacer con mi persona, escribía lo que quería hacer con mi dinero, es decir, cuánto dinero quería hacer, cómo quería hacer ese dinero, qué quería de mi vida profesionalmente, cómo querían que fueran mis relaciones. Empecé a escribir, ¿no? Y escribir es un punto muy importante de manifestar, lo fue para mí en esa época. Con lo cual ya tenía un paso a paso que seguir. ¿Qué me ocurría cuando yo perseguía el dinero? No tenía un paso a paso real que seguir, simplemente era persecución del dinero. Y dejé de perseguir el dinero. Con lo cual empecé a leer, empecé a dejar de perseguir el dinero y hacer lo que mi, digamos, conciencia o mi instinto me decía en ese momento, que era perseguir mis ideas y seguir mi instinto. Siempre he tenido el colmillo muy afilado con las ideas. Siempre he tenido muy buenas ideas y empecé a aplicarlas y ejecutarlas. Y empecé a escribir. Leer, instinto, escribir. Entonces con eso empecé a hacer mucho más dinero. Y no estaba persiguiendo tanto el dinero en esas épocas, ¿no? Pero volví a entrar en un bucle de persecución del dinero porque yo siempre había tenido en mente el conseguir 1.000.000 de euros. ¿Vale? Siempre había tenido en mente conseguir 1.000.000 de euros y ese era como mi objetivo principal. ¿De acuerdo? Entonces, en esta época que dejé de, digamos, hacer lo mal que hacía antes y empecé a hacer estas 3 cosas que te he dicho, me fue un poquito mejor, pero luego me estanqué, ¿no? Y 2 años después, estoy resumiendo mucho mi historia, pero 2 años después, que es donde estoy ya a día de hoy, es decir, estamos hablando en 2023, que era el punto más alto que podía estar en esa época, pues decidí empezar a tomar. Estas son las otras 2-3 cosas que empecé a hacer y que me han llevado hasta donde estoy aquí y me han multiplicado todo mi progreso. Empecé a hacer, 1, gastar más y desapegarme del dinero. 2, arriesgar más y más rápido. Y 3, eliminar el dinero de la ecuación y focalizarme en mi día a día. ¿Cómo funciona esto? Te ejemplifico. Lo primero de todo, gastar más, desapegarme del dinero. ¿Cómo me desapegué del dinero? Gastando más. Es decir, dejé de tratar de acumular riqueza. Dejé de tratar de ver crecer una cuenta de banco. Dejé de tratar de compararme con cuánto dinero tenía. Yo, para que os hagáis una idea, era como, yo tengo esta edad y tengo este dinero, con lo cual soy más grande que esta persona. Era como, yo me iba a reunir con alguien y es como, este tío tiene 50 años y tiene la cuenta 1.000.000 y yo tengo no sé cuántos y tengo tanto dinero. Soy mejor que él. ¿No? Era un poco mi manera de moverme. Y dejé y eliminé completamente esa idea. ¿Qué empecé a hacer? Gastar dinero en experimentar mi nivel real. Me fui a vivir a una casa, me fui a vivir solo a Portugal, me gastaba dinero en comida, en gimnasio, en experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Me compré un coche, tal cual. ¿Qué hice mi nivel de manifestación? Se multiplicó, se empezó a multiplicar porque empecé a poner en físico realmente todo ese dinero. Y ahí es cuando yo hice ¡pum! Y lo que yo era capaz de manifestar a partir de ahí era mucho más grande. Aquí estoy, mucho más grande. Y también la repercusión que yo tuve a nivel económico del dinero que yo hacía empezó a ser mayor, ¿no? Entonces me desapegué del dinero, ¿cómo? Empezando a gastar más. Después empecé a tomar más decisiones y más drásticas y más con más riesgo. Como por ejemplo, Rodrigo, dejé todo y me fui a vivir a Portugal. Dejé a mi familia, no les abandoné, sino que me fui solo, yo solo a vivir a Portugal. ¿Eso es arriesgado? Bueno, para un chaval de 21 años en esa época, 21, 22 años, creo que era 21 y luego hice 22 allí. 21 años en esa época, o 22, no los que cojones sean, pues hombre, puedes resultar un poco arriesgado, ¿no? Además yo pues tenía algún problema físico y me tocó afrontarlo allí en Portugal y las pasé más putas que Caín y me hice un hombre. Me hice un hombre, no te harás un hombre hasta que no te vayas a tomar por culo solo y estés mal. Ahí estarás un hombre, ¿vale? Y eso que hizo que lo que yo fuera capaz de manifestar a partir de ahí fuera mucho mayor. ¿Qué manifesté? Manifesté coche, manifesté mucho más dinero, manifesté mucha más seguridad en mí mismo, mucha más paz, manifesté mi vida, mi yo.
el Rodrigo más grande que se podía manifestar a partir de ahí, ¿no? Después, y por último, me focalicé en mi día a día y me desapegué de todo lo material, absolutamente, que va relacionado, por eso he dicho eso, pero realmente el punto es, me focalicé en mi día a día. ¿Cómo es eso? Digo, me focalicé en mis hábitos, en mi rutina, y mi rutina pasó de ser a cómo perseguir el dinero, cómo hacer esto, cómo cerrar este acuerdo, cómo crecer profesionalmente, ¿no? De alguna forma o en la vida, a focalizarme en hoy, ¿qué hago? Me voy a levantar, voy a hacer este desayuno muy específico, Era paso a paso. ¿Cómo se le puede denominar a esto? Digo, vivir el presente. Empecé a vivir, porque déjame decirte algo, cuando tú estás focus en tus objetivos, cuando tú estás focus en tus metas, en crecer, etcétera, etcétera, te estás alejando de crecer. ¿Por qué? Porque estar focus en la meta no te va a hacer manifestar la meta. Decir en alto 4 putas cosas de oh, soy rico, soy rico, soy rico. No, no eres rico, eres idiota. ¿Cómo vas a ser rico? Focalizándote en el presente, es lo que tienes que hacer ahora. Empecé a vivir el ahora, empecé a vivir mi rutina diaria. Con lo cual eso me hizo ser capaz de manifestar cosas mucho más grandes en todos los sentidos. El mejor físico que nunca jamás he tenido, una mansión de 7 millones de euros, de las top 3 mejores mansiones de todo el país. No voy a decir el coche que me he comprado, os digo cosas materiales para que pongáis, gano más dinero que nunca, soy mejor que nunca, en general, en todo. ¿Por qué? Porque me focalicé en mi día a día. ¿Cuál es tu día a día, Rodrigo? Comer bien, entrenar duro, servir clientes y dar al mundo. Comer bien, entrenar duro, servir a mi gente y a mis clientes es la prioridad absoluta y dar mi mejor versión al mundo. ¿Qué es esto, Rodrigo? Yo me paso el día haciendo que la gente que trabaja conmigo tenga lo mejor, lo máximo, les doy todo a esa gente. Aparte de mis clientes, pues yo trato de grabar vídeos, de contestar a personas y de ayudar a la gente con mi mayor capacidad y mi mejor versión. Trato de comer extremadamente bien y entrenar extremadamente duro porque eso hace que yo rinda mejor en todo lo demás que te he dicho. Sea más fuerte, sea mejor, sea el Rodrigo más grande que puedo llegar a ser. Y acabo de empezar. Llevo haciendo esto que te acabo de decir 1 año y medio y estoy muy lejos. 1 año y medio. Dame 5 más. Estamos en 2025. En 2030, esto parece un videojuego. 2030 voy a ser una de las personas más grandes que exista en todo el país. Estoy completamente seguro. Y no económicamente hablando, en todo. Voy a ser el Rodrigo más grande que haya existido en la era moderna. ¿Por qué? Porque me estoy focalizando en esto. Y con solo focalizarme en esto, en 2 años he hecho un por 1000, por 10.000, en todo. 2 años. Dame 5. ¿Qué será? ¿Por 1 millón? Dame 10. ¿Qué será? ¿Por 10 millones? No hay límites. El límite te los pones tú. ¿Cómo manifestar la vida? Siguiendo este paso a paso que te acabo de dar. Así que soy Rodrigo Bezos con 2 Z, sígueme por Instagram, cualquier duda que tengas yo te voy a ayudar gratis. Y si te quieres formar en lo que yo soy experto, en lo que yo he hecho más de 1 millón de euros limpios con 22 años, ahora hago más de 6 cifras todos los meses con 23, que es vender en Amazon sin comprar producto, tienes una formación aquí abajo en la biografía por 100 euros. 100 euros, una formación. Así que ahí te lo dejo, dale me gusta al vídeo, compártelo, nos vemos en el siguiente.